Las neuronas, revisamos cómo estaban conformadas, cómo se podían clasificar de acuerdo a soma, forma de soma y cantidad de prolongaciones desde el mismo soma. Vimos un ejemplo del cerebelo, reconocimos las dos sustancias, la blanca y la gris, y las capas que forman parte de la sustancia gris. Pero además de eso, les comenté que hay, además de neuronas, hay neuroglías y glías, que son las que van a ayudar, van a brindar soporte y van a facilitar las funciones de las neuronas. En teoría, la cantidad de neuroglías es 10 veces mayor el número de las neuronas. La proporción es 1:10 a favor de las glías o neuroglías. Estas neuroglías o glías tienen la capacidad proliferativa, por lo tanto, en su gran mayoría, todos los tumores a nivel del sistema nervioso son de origen de las neuroglías o glías. No propagan potenciales de acción. Esta función está más que nada vinculada a las neuronas. Y son o pueden haber o cumplir diferentes funciones, por ejemplo, apoyo, por ejemplo, sostén, defensa. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de neuroglías o glías. Que como les comenté al principio, todas las células, o en su mayoría del sistema nervioso, derivan del ectoderma. Pero había una célula específica que era una neuroglía o glía que deriva del mesoderma. Y esta es la microglía. ¿Glías y neuroglías? Es lo mismo, sí. Yo normalmente hablo de glías, pero en algunas partes ustedes lo van a encontrar como neuroglías, pero es lo mismo. Volviéndonos a lo mismo que estamos revisando, estas glías o neuroglías van a clasificarse de acuerdo a si son parte del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico. Entonces, central nos encontramos con los oligodendrocitos, con la microglía, con las ependimarias y los astrocitos. Sistema nervioso central, pero también los podemos encontrar con las glías que forman parte de la porción periférica del sistema, como son las satélites y las de Schwann. Satélites y capsulares es lo mismo también, son sinónimos. Las primeras, los astrocitos. Estos astrocitos están presentes en el sistema nervioso central. De los astrocitos vamos a decir que hay dos tipos, los fibrosos y los protoplásmicos. Ahí arriba se los dejé escrito. ¿Cómo se describen los astrocitos? Como células estrelladas. Células estrelladas, en donde estas células estrelladas, este es un astrocito, va a tener prolongaciones. Estas prolongaciones se van a llamar pedicelos o pies chupadores. Acá se lo dije, pies o pedicelos. Cuando ustedes algunas veces lo vean, pies chupadores. Estos pedicelos o estos pies chupadores o estas prolongaciones de los astrocitos van a ser importantes porque van a formar una barrera llamada barrera hematoencefálica. Entonces ustedes ven aquí, esto es un capilar y este pie está adherido a la porción del capilar, que el capilar es epitelio plano simple o escamoso simple o llamado endotelio. Este endotelio más su lámina basal más el pie chupador o el pedicelo forman la barrera hematoencefálica. ¿Y qué es la barrera hematoencefálica? Es una especie de protección que evita que algo extraño ingrese a la porción del sistema nervioso central. En esta imagen, acá y acá, no estamos trabajando con técnica HE, sino con técnica especial, para poder reconocer el astrocito. Como estamos con técnica especial,
estamos utilizando un anticuerpo anti algo del astrocito, específicamente el citoesqueleto, para poder reconocer lo que sería el astrocito. Entonces, lo que se ve de color aquí café son más que nada el cuerpo del astrocito, lo mismo que se ve acá, y pueden ver sus pequeñas prolongaciones que le dan este aspecto estrellado al astrocito. Esto que está aquí sería un vaso sanguíneo también. Y esto que está aquí sería el astrocito con sus prolongaciones, por lo tanto estarían formando la barrera hematoencefálica en esta zona de esta imagen. Proteger que algo extraño ingrese, alguna estructura, ion, fármaco. A veces también se rompe cuando hay personas que consumen alcohol de manera problemática, también se les altera la barrera hematoencefálica, pero la protección es eso, evitar que algo ingrese a la porción del sistema nervioso central. De los astrocitos, sabiendo que tienen forma estrellada, que forman parte de la barrera hematoencefálica, que dan soporte y sostén a las neuronas, vamos a decir que hay dos tipos, que les mencioné recién, los fibrosos y los protoplásmicos. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? En su ubicación y cómo se pueden observar si tienen muchas o pocas prolongaciones. Los fibrosos los vamos a encontrar en la sustancia blanca, o sea, más que nada donde encuentro más axones con vaina de mielina. Y se van a describir como esta forma estrellada que tiene muchas prolongaciones, pero delgadas. O sea, hartas estructuras, pero delgaditas. Y se van a ver así. Esto sería el astrocito con sus prolongaciones delgadas, pero también nos vamos a encontrar con los que están en la sustancia gris, que son los protoplásmicos. Los presentes en la sustancia gris se van a describir que tienen muchas prolongaciones también, pero cortas. Como son muchas prolongaciones cortas, cuando las queremos reconocer se van a ver como un punto negro. Entonces aquí, este punto negro, que si uno empieza a jugar con el microscopio, podríamos ver que son muchas prolongaciones, pero son como tan cortitas que se traduce en una mancha. Estos están presentes en la sustancia gris, estos están presentes en la sustancia blanca. Acá, nuevamente, la barrera hematoencefálica que les mencioné recién. Entonces, tengo la neurona, soma-cuerpo, las prolongaciones de la neurona. Está el axón. Acá en amarillo está mostrando la vaina de mielina. Este que está aquí corresponde al astrocito. Las prolongaciones del astrocito, el vaso sanguíneo, los pedicelos. Esto es la barrera hematoencefálica, conformada nuevamente por las células endoteliales, o sea, el epitelio que está aquí, la lámina basal y los pies de los astrocitos, los pedicelos. Lo mismo acá, otro esquema. Simula un corte transversal. Esto es la luz o lumen del vaso sanguíneo, del capilar. Esto verde es la endotelial. Epitelio plano simple o escamoso simple. Lo que está por debajo de un color más oscuro es la lámina basal. Lo que se ve aquí, como estas T, al revés, es el pies o el pedicelo del astrocito. Esto es la barrera hematoencefálica. Luego tenemos las microglías. Las microglías es lo mismo que decir los macrófagos del sistema nervioso central. Lo que hacen es fagocitar,
es destruir todo lo que ya no sirve. Por ejemplo, una neurona que no está cumpliendo su función es fagocitada. Y ese espacio que dejó la neurona es cambiado por células gliales que se van a dividir. Recuerden que las gliales sí tenían capacidad proliferativa, las neuronas no. Importante de esta, son las que vienen del mesoderma. Todo lo otro viene del ectoderma o neuroectoderma, pero es la misma base, ectoderma. Son células chiquititas. Todos estos puntos que están viendo aquí son los citoplasmas de estos microglías y tienen pequeñas prolongaciones. Son como arañitas. ¿Qué es lo que hacen? Fagocitosis. Acá les dejé histogénesis embrionaria. ¿Qué significa esto? En estado embrionario, cuando se están originando todas estas neuronas, las que no son viables, son fagocitadas por las microglías. Desaparecen, fagocitan lo que ya no sirve. Y también, como son similares a los monocitos, a los macrófagos, son células presentadoras de antígeno. Muestran estructuras que no deberían estar para que el sistema inmune sea capaz de reconocerlo. ¿Cómo se ven? Todo lo que les voy a mostrar ahora es difícil de reconocer. Lo que es fácil son las neuronas, las piramidales, las Purkinje. Todo esto es complejo. ¿Cómo? ¿Estas estaban en la neurona y en las citocitos o trabajan con las neuronas? Todas estas que estoy mencionando ahora son las que trabajan con las neuronas. Entonces la primera fueron los astrocitos, ahora vienen las microglías. ¿Cómo se ven? Acá estoy con técnica especial. Se ven como estos puntos pequeños que en teoría tienen pequeñas ramificaciones, pero más que nada se traduce a estas estructuras que están entre medio de la matriz o de la parte celular del sistema nervioso. ¿De color negro? Sí, son las de color negro. Todos estos puntitos negros o círculos negros que están acá corresponden a las microglías. ¿Pero qué significa que donde decía neuronas y astrocitos? Y que están relacionados con las neuronas y los astrocitos. Pero es más que nada los vínculos que tienen entre células que están conformando el nervioso. Pero en sí todo está relacionado con la neurona. ¿Y estas están presentes en el sistema nervioso? Sí. Oligodendrocitos. Yo les comenté que los axones podían tener mielina. Cuando tenían mielina eran axones mielinizados y cuando no, amielinizados o sin mielina, así sencillamente. Ahora, ¿quién hace esta mielina o esta vaina de mielina? Son los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico son las células de Schwann. Los oligodendrocitos se describen como células con cuerpo triangular y con escasas prolongaciones y que van a estar siempre vinculados o asociados a alguna neurona. Por ejemplo, acá tengo el soma o el cuerpo y esto sería parte como del axón y estos puntitos que están aquí, que si notan tienen las pequeñas prolongaciones, serían los oligodendrocitos. ¿Qué hace el oligodendrocito? Sintetiza la vaina de mielina. ¿Qué es la diferencia que tiene con la célula de Schwann, que hace lo mismo en la porción periférica? Es que este puede tener a muchos axones en paralelo sintetizando la vaina de mielina. Pero la célula de Schwann es uno a uno, un axón, una célula de Schwann. Este tiene muchos en paralelo trabajando. Lo mismo acá. Todos estos corresponden a las células, o sea, a los oligodendrocitos. ¿Qué hemos visto hasta el momento? 3 tipos de glías. Vimos los astrocitos, los fibrosos y los protoplasmáticos, ramificaciones delgadas y largas, muchas ramificaciones cortas, sustancia blanca, sustancia gris. Vimos las microglías,
y los oligodendrocitos. Todo esto son glías o neuroglías del sistema nervioso central. Pero también tenemos sistema nervioso periférico, para seguir de la mano con los oligodendrocitos, son los que van a sintetizar estos pequeños núcleos que se ven aquí, la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, o sea, en los axones de este sistema nervioso periférico, estas neuronas sintetizan estas glicoproteínas. ¿Cómo se ven las células de Schwann? Como células con un núcleo aplanado o achatado, parecido al núcleo que podríamos ver con los fibroblastos, núcleos alargados, núcleos aplastados. Acá, estos son los núcleos de la célula de Schwann, y lo que estaría aquí de color blanquecino serían axones de las neuronas que están con la vaina de mielina. Los axones, como les comenté, pueden tener mielina o no. En su mayoría tienen, pero hay ocasiones que no tienen vaina de mielina. Célula de Schwann es la que sintetiza vaina de mielina en la porción periférica. 1:1, un axón, una célula de Schwann. Pero hay axones que no tienen vaina de mielina. En esta ocasión, en esta oportunidad, también hay células de Schwann vinculadas con el axón. Entonces aquí, esta es una célula de Schwann. Y todos estos círculos que se ven aquí de color más anaranjado son los axones. Cuando la célula de Schwann le va a incorporar mielina a un axón, abraza solo a un axón y a este se sintetiza estas glicoproteínas alrededor. 1:1, un axón, una célula de Schwann. Pero cuando no le va a sintetizar vaina de mielina, igual sigue en contacto con el axón, pero tiene el conjunto de axones y es muchos axones donde la célula de Schwann tiene unas invaginaciones en las que se encuentran depositados los axones sin mielina. O sea, la célula de Schwann siempre está presente con mielina o sin mielina. Cuando tiene mielina, el axón es una sola, pero cuando son axones sin mielina, son muchos axones que están asociados a la célula de Schwann. Siempre está presente. Esa es la idea que quiero que les quede claro. Célula de Schwann siempre acompaña al axón, ya sea con o sin mielina. Lo mismo imagen acá. Esto sería el núcleo de la célula de Schwann, y todos estos circulitos que están viendo aquí serían los axones, que en esta ocasión no tendrían mielina. Entonces, ¿qué quiero que les quede claro? Que tengo células que sintetizan mielina, tanto en la porción central como en la porción periférica. Que en la periférica se llaman células de Schwann y que en la porción central se llaman oligodendrocitos. Que también necesito que sepan que hay células que fagocitan, que son las microglías. Y estas microglías derivan del mesoderma. Y que también hay células que forman parte de una barrera llamada barrera hematoencefálica. Y estos se llaman astrocitos. Que hay dos tipos de astrocitos, fibrosos y protoplasmáticos. Dime. En la célula de Schwann y si va a sintetizar mielina, los expulsos serían solo. Es que no están adentro de ella, sino que la misma célula de Schwann tiene invaginaciones. Entonces su membrana deja espacio, por decirlo así, nichos, donde van a estar depositadas los axones. Entonces, si la vas a sintetizar mielina, los otros no los vincula, sino que se queda solo con un axón con el que va a trabajar. Se tienen que asociar a otra célula de Schwann, ya sea va a tener mielina, o con una célula sola de Schwann, o si no tiene mielina, con un conjunto de axones que tampoco van a estar mielinizados. Pero siempre va a haber célula de Schwann, con uno o con muchos. Con muchos porque no tiene mielina, con unos porque sí tiene mielina. ¿Esta es muy bien? No, esto es otra célula que voy a explicar ahora, que se llama células espendimarias. Ya, los axones aquí depende. Todo lo que estás viendo aquí hay un conjunto de axones. Entonces no puedo distinguir cuál es el axón solo, pero sí sé que hay conjuntos que tienen mielina
que cada una de estas estaría asociada a uno de los axones con mielina. Porque cada eso que se ve aplanado son núcleos de la célula de Schwann. Eso es con H, esta con técnica para fibras colágenas. Pero esta microscopía electrónica. Microscopía electrónica me da mejor detalle. Entonces, con mayor aumento y mejor resolución, puedo ver que acá tengo un núcleo de una de Schwann, que sería este mismo núcleo, pero con mejor resolución, y que tiene muchos axones vinculados. O sea, sería un núcleo que no tiene, en este caso, mielina. O sea, un axón que no tiene mielina. Estos núcleos que están viendo aquí serían todos los axones. Esto es lo mismo, es corte transversal. Si tú alargas esto, tendrías muchos palitos, y estos circulitos que se están proyectando o cilindros que estás viendo sería cada axón. Nada. Eso de la porción del sistema nervioso central. Además de eso, en ocasiones también se mencionan en la porción central otras células llamadas ependimocitos o ependimarias, que estarían en zonas bien particulares dispuestas en la porción central. Estarían en los ventrículos, en estas cavidades que hay en la porción del encéfalo, y en la porción de la médula espinal, en este agujerito que va al centro, estarían presentes estas células, que son las ependimarias, que son estas que están aquí, o estas que están aquí. ¿Cómo se ven o cómo se describen? Como un epitelio cúbico simple o cilíndrico simple, que en la porción superior tienen microbiosidades y cilios. Esto es cúbico simple, cilíndrico simple, que en la porción superior tienen microbiosidades o cilios, y que abajo estarían vinculadas con las otras células que conforman el sistema nervioso, ya sean neuronas, astrocitos, glías, o microglías, porque están presentes en el sistema nervioso central. Acá, estas son las ependimarias o tanacitos. Estos que están viendo acá sería una célula, un astrocito, esta que está aquí en forma más estrellada. Y estos núcleos corresponderían a núcleos de otras glías, posiblemente sean microglías. Todas estas, mira, en el esquema se ven así, como estas cúbicas o más cilíndricas, y todo esto que se ve aquí son esos núcleos redondos, son los núcleos que están aquí. Se ve como bien saturado porque son más, la capa es gruesa, entonces estás viendo células que vienen por delante o por detrás, no solo una capa. Son lo mismo, pero es el nombre que se le da a esto cuando están posicionados en el tercer y cuarto ventrículo. Pero son las mismas ependimarias. ¿Tienen más de un núcleo? No, tienen solo un núcleo. Es que se ven altos porque como esto no está haciendo con el corte, estás solamente abarcando una célula. Estás abarcando a los que vienen por detrás o a los que vienen por delante. Entonces al cortar, uno ve núcleos de los que vienen atrás y están adelante, se ven como superpuestos, una encima de otra. Pero si fuera solo una dimensión, bidimensional, podrías ver que es una célula con un núcleo. Pero como esto es tri, estás viendo las de atrás o las de adelante. Y el astrocito sería como la parte del sistema nervioso. No, que todo esto es sistema nervioso. Lo que está como abajo de los... Pero acá, esto que mostré aquí, era el astrocito que está por debajo. Porque esto, que son los ependimarias, están aquí en la médula espinal, en los ventrículos, son cavidades. Esa cavidad está recubierta por un epitelio, pero después esa cavidad continúa con la porción del sistema nervioso como el tejido como tal. Entonces, lo que estás viendo aquí ya es el sistema nervioso, tejido nervioso. Entonces aquí tienes espacio al centro de la médula. Acá tengo un ventrículo, estás viendo eso, y lo que viene por debajo es neuronas, glías, trocitos, todo lo que conforma la parte. ¿Qué tipo de astrocito era aquí? Acá depende si estoy viendo sustancia blanca o gris, pero acá esto es sustancia gris, blanca, esto es fibroso. Este es de tipo fibroso. Ahora, este epitelio que están viendo aquí también recubría la médula espinal. Esto es una imagen de médula espinal. Esta estructura que tiene como este conducto que tiene forma de H, la porción del medio, la porción de afuera, sustancia blanca.
espérame, este agujerito está recubierto también por este mismo epitelio cúbico simple, cilíndrico simple. Lo mismo acá, esto es lo mismo, este es un trocito, el epitelio cúbico simple, cilíndrico simple. Y esto que están viendo acá corresponde a los ventrículos. Y esto que están viendo aquí al ependimario, células ependimarias que recubren los ventrículos. Y al medio de los ventrículos tengo el plexo coroideo. Para ahí se los voy a indicar, ¿sí? O sea, que no entendí que era mi epéndimo, pero es como un tejido epitelial que se llama así porque está en el... Sí, ya, sencillamente sí podría decir que es un epitelio presente ahí, conformado por células ependimarias que funcionan como soporte o sostén, porque lo que hacen es que pueden mover el líquido cefalorraquídeo, entonces ahí están aportando, apoyando el sistema nervioso, y que están presentes en ciertas zonas, en los espacios y en médulas, que son espacios nomás, son agujeritos, médulas que dan el agujero del centro, y en los ventrículos los 4 los espacios que están alrededor, recubriendo. Y entre medio de ese espacio va pasando el líquido cefalorraquídeo, tanto aquí como en la porción de la médula. ¿Sí? Es como que está ampliada la imagen. Sí, está ampliada. De hecho aquí, mira, este trocito que está aquí, ya es tejido nervioso con neurón y todo lo otro. Esto bien delgadito que están viendo aquí es esto mismo que se está viendo acá. Y ahí viene todo el sistema nervioso, neuronas, todo. Y entre medio de los ventrículos vamos a encontrar el plexo coroideo, ese que están viendo aquí, este conjunto de células. Y este plexo coroideo lo que hace es que ayuda a sintetizar el líquido cefalorraquídeo, este líquido incoloro que protege también la porción del sistema nervioso central. ¿Cómo se ve? Así, un epitelio cúbico simple, que en teoría se conoce como espacios vasculares en el sistema nervioso central. ¿Qué lo va a sintetizar? El líquido cefalorraquídeo. Eso es sistema nervioso central. Ahora nos toca ver sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, Pero lo que nombró hace como 3 diapositivas las células de... esa era solamente de periférico, pero era para hacer la analogía del tiro con oligodendrocito. Entonces así asocian el tiro que ambos cumplen la misma función, pero uno está acá y el otro está al otro lado. Entonces ahora ya entramos en profundidad con todo lo que es sistema nervioso periférico, considerando que las de Schwann también eran de periférico. El sistema nervioso periférico, vamos a decir que... ¿Sí? Sistema nervioso central. Por eso recubre la médula espinal y recubre la porción de las cavidades de arriba. Bueno, sistema nervioso periférico. Al principio les comenté que en el sistema nervioso periférico al conjunto de axones se le dice nervio y al conjunto de somas se le dice ganglio. Volviendo con esa información, retomo acá, sistema nervioso periférico, nervio periférico. El nervio periférico es el conjunto de axones en esta zona. El conjunto de axones no está solo en la vida, sino que tiene tejido conectivo que lo rodea. Entonces, tengo un axón, ya sea que tenga o no vaina de mielina, pero que siempre va a estar asociado a la célula de Schwann. Este axón más la célula de Schwann, que le está entregando no mielina, va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo laxo, una capa muy delgadita. Esta capa muy delgadita se llama endoneuro. Entonces acá, este es un nervio, o sea, un conjunto de muchos axones. Esto es un corte transversal. Esto que están mirando aquí corresponde al axón. Esto que se ve un poco amarillo corresponde a la vaina de mielina sintetizada por la célula de Schwann. Y esta capa que está rodeando muy delgadita, que está solo rodeando el axón más la de Schwann, se llama endoneuro, tejido conectivo laxo. Pero si ustedes notan acá, hay muchas estructuras circulares entre medio y que cada estructura circular tiene muchas chiquititas al medio. Estas estructuras chiquititas al medio son los axones.
que estaban cubiertas por endoneuro. Pero el conjunto de muchos axones, formando unas estructuras más grandes, como más fascículos, también están cubiertas por tejido conectivo. Tejido conectivo denso y irregular. Y que va a tener la presencia de vasos sanguíneos también acá. A este tejido conectivo denso y irregular le vamos a llamar perineuro. Y el perineuro tiene una capa de vasos sanguíneos, más células que serían fibroblastos, y van a formar la barrera hematonerviosa, que es análogo a la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central. Y luego tengo este conjunto de círculos cubiertos por tejido conectivo denso y regular, que tenía vasos sanguíneos, que era el perineuro, están cubiertos por una gran capa. Esta gran capa sigue siendo tejido conectivo denso y regular, pero es más fibrosa, tiene más fibras colágenas y se va a llamar epineuro. Entonces, el conjunto de axones cubierto con una capa gigante se llama epineuro. Luego tengo grupitos de axones cubiertos también por tejido conectivo, se va a llamar perineuro. Y luego bajo solo al axón con la actual y una capita del axo y se va a llamar endoneuro. ¿Puede repetir eso? Ya, la repito. Ya, voy a de lo más chico a lo más grande, porque la expliqué de las dos formas. Ya, entonces, vuelvo. Tengo una célula, un axón, machual, tejido alrededor, laxo. Esa capa laxa se va a llamar endoneuro. Tengo un conjunto de muchos axones en la misma condición, con endoneuro. Forman estas estructuras un poquito más grandes. Esto que se ve acá de celeste estaría formando otro tejido que está alrededor de ellos, de este conjunto de axones, que por sí solo cada una tiene ya tejido laxo alrededor. Este se va a llamar perineuro. Y ahora, este grupo de fascículos cubiertos cada uno por perineuro, pero hay una capa mucho más grande que recubre todo, se va a llamar epineuro, que es tejido conectivo denso y regular, pero muy fibroso, que es la capa amarilla que está mostrando esta imagen. Acá, corte histológico, corte transversal. Esto por ahora no nos sirve porque esto es un vaso sanguíneo, aún no sabemos reconocerlas. ¿Sí? Corte transversal. Entonces, si yo miro aquí, ustedes miran, van a ver que hay estructuras redonditas, un poco blanquecinas, y que tienen unos núcleos alrededor. Y al lado hay algo muy delgadito, como eso que está aquí, como eso que está aquí, que son como unas hilachas muy delgaditas, que si ustedes asocian, es muy similar a lo que ocurre con el músculo esquelético, cuando hablamos de endomicio, perimicio, epimicio, es la misma historia, pero acá con el axón. Entonces acá más que músculo esquelético, transforma la palabra a axones. Entonces digo, endoneuro es lo mismo que decir endomicio, perimicio, perineuro. Hacen esa comparación. Entonces acá tengo este axón delgadito, este axón por ese tejido que está alrededor muy delgadito, más el núcleo de la lechual, se llama endoneuro. Tengo ahora un conjunto de muchos axones en igual condición, pero que están rodeados por fuera por tejido conectivo. Acá hay un vaso sanguíneo denso y irregular. A este conjunto de axón, que son muchos, y cada uno cubierto por una capa, se va a llamar perineuro, a esa capa de tejido conectivo denso y irregular. Pero veo también que hay una capa más gigante y que se ve más densa. Esa capa más gigante que está recubriendo todo esto se va a llamar epineuro. Entonces son las tres capas de tejido conectivo que van a estar rodeando desde el axón hacia el conjunto de axones hacia el nervio como tal. El perineuro es el que recubre la célula que está ahí. El perineuro es lo que recubre este conjunto de axones. Si uno hace mayor zoom va a ver que aquí hay muchos circulitos. Aquí se ven muchos mejor de abajo. Muchos circulitos. Todos estos circulitos son axones. Y cada axón igual está cubierto por tejido conectivo, que se llama endoneuro. El epinero no alcanza a tener colágeno tipo 3, ¿verdad?
El epineuro, no, el colágeno 3 lo van a encontrar más en el perineuro. Acá viene mal colágeno tipo 1. El perineuro sí tiene 3, el epineuro no vas a encontrar colágeno tipo 3, solo colágeno tipo 1. Acá, esto es un corte transversal de una porción del nervio, ¿ya? O sea, todo lo que están viendo aquí son axones. Es un corte transversal de técnica especial. Como es técnica especial, lo que busca marcar más que nada es la vaina de mielina. Entonces no busca marcar núcleos, sino que solamente la porción lipídica, que va a estar marcada de color negro. Entonces pueden ver que cada centro sería en teoría un axón y lo que está recubierto de negro sería la vaina de mielina. Y si notan acá, no todos están recubiertos por esto negro, porque algunos van a ser axones sin mielina, amielinizados. Entonces la mayoría tiene mielina, a excepción de este y de este que se ve con mejor detalle que no está por esta cobertura negra. Dijo que era un corte transversal De un nervio. Y luego yo les comenté, ¿está lloviendo? Es que siento como que está cayendo. Sí. Y luego yo les comenté, en el sistema nervioso periférico, el conjunto de axones son los nervios, que lo acabamos de revisar. Pero el conjunto de somas se les llama ganglios. Entonces acá, todo esto son muchas repeticiones de esto. Estos son muchos somas o muchos cuerpos de una neurona. Si yo miro acá, tengo muchos somas o muchos cuerpos de las neuronas. Pero si yo también noto, además de la neurona, encuentro un epitelio que está alrededor, plano simple o escamoso simple, que está recubriendo el cuerpo o el soma de la neurona. Estas células se llaman células satélites o capsulares, que son las otras que les dejé anotadas en algún lugar acá, las satélites, que están presentes en el sistema nervioso periférico y que están recubriendo al soma de estos ganglios. Acá. Si yo miro acá, veo entonces el soma, veo acá que este tiene un precipitado, tiene un nucleolo y tiene el núcleo. Tiene un nucleolo y tiene el núcleo, la misma historia. Y que hay alrededor hay unos puntitos morados que son las satélites o las capsulares. Este conjunto de somas, rodeados por fuera por una cápsula o una capa de tejido conectivo denso y regular, formaría el ganglio, ya sea sensitivo, ya sea motor. ¿Qué cosa? Esa imagen no sé qué fue. Esto, ¿recuerdas recién cuando vimos neuronas? Tenían somas. Esto es un soma, un cuerpo. Ya. ¿Recuerdas que también tenían axón? El axón ya los vimos porque son los nervios. O sea, la otra historia que revisamos recién. Entonces ahora solo me queda el cuerpo y las dendritas. En la imagen de acá no está mostrando dendritas, está mostrando solo soma. Y habían otras células gliales que yo no se las mencioné, que se las indiqué al principio, pero no las hemos visto, las satélites o las capsulares, que una compañera de atrás preguntó al principio por esas. Estas son las que están alrededor de este ganglio, de este soma. Entonces estas forman parte de esta estructura y el conjunto de muchos de estos, cubierto por una capa de densidad irregular, forma el ganglio como tal. Entonces si veo una imagen, esta sería una imagen de ganglio. Y si notan ustedes, hay muchos circulitos más grandes. Estos círculos más grandes, si ven también, tienen núcleo y nucleolo. Y por fuera hay células alrededor. Por ejemplo, esas que están aquí, esa. Son las satélites o capsulares, que están recubriendo al soma de estas neuronas. Dime. ¿Cuál es el núcleo? El nucleolo es el punto más puro, más puro que es. Por ejemplo, acá. Este es el núcleo y veo un puntito aquí. Ese punto sería el nucleolo. Acá tengo un núcleo y veo un puntito aquí. Este punto sería el nucleolo. Aquí de hecho se ve mejor. Tengo el círculo y veo un puntito, este punto señalando, ese sería el nucleolo. ¿Qué tipo de conectividad había entre los...? Es denso irregular, no modelado. ¿Qué núcleo no se ve más morado o más ácido que el núcleo? Está más condensada, no es condensada la palabra, compactada el DNA. Entonces se ve más acumulado, por delante se ve más concentrado en esa zona cuando precipita. Pero todo tiene DNA o RNA.
que es lo que le da la afinidad ácida y afinidad por lo básico que sería la meloxina. Hace un par de diapositivas atrás dijo que el perineuro, que formaba como la barrera hematonerviosa, que eran los vasos sanguíneos y los fibroblastos, ¿cierto? En este caso, acá no tienes barrera, tienes solo células de protección, satélites o capsulares, pero la barrera como tal está en la porción de los nervios. no, pero me queda una duda de lo que hablábamos al inicio de periférico, que formaba como el perineuro de esta barrera. Pero la función de los fibroblastos en todo eso, ¿cuál vendría a ser? Sintetizar el colágeno, por si tienes colágeno. Tejido conectivo denso nubular es tejido conectivo que tiene más fibras que colágeno. O sea, más fibras que células. Y estas fibras son sintetizadas por alguien. Que las sintetiza, en este caso, los fibroblastos. Cuando es tropoelastina, tropocolágeno, o sea, tropocolágeno, preprocolágeno, eso es de acá, de fibroblasto. Alguien tiene que crear la matriz, o el poquito matriz que hay. ¿Sí? Acá, otra imagen. Tengo somas, muchos somas o muchos cuerpos de neuronas, y lo que les quiero mostrar que, primero, vean, este es el núcleo, ¿ya? Este puntito que está acá es el nucleolo. O sea, digo ya, ok, tiene núcleo prominente, es neurona. Y tiene todo esto que está aquí, que se ve de color amarillo. Todo esto que está ahí son los pigmentos de lipofucsina, que eran parduzcos amarillos presentes igual o característicos de las neuronas. ¿Qué más? Células de sostén o soporte. Y creo que solamente, no tengo nada más que les pueda servir acá. No. Eso es nervioso. Eso que la intenté resumir. Ya. Qué bueno que estamos en la primera integral. Igual era. ¿Qué les quiero decir? Que tienen que saber sí o sí. Cerebelo. Cerebelo es súper importante. Por eso cerebelo harto énfasis. Tanto gris blanca, las capas. Saber que una neurona, que la de Purkinje y la piriforme y la piramidal son de tipo multipolares, que de acuerdo a la cantidad de prolongaciones, las células que más existen son de tipo multipolares, ¿ya? ¿Las células principales? Y las piramidales. ¿Qué más? ¿Triangular? Sí, y son las que están presentes en el cerebro. No les mostré tampoco cerebro, pero cerebro tiene 7 capas. Y esas 7 capas tienen diferentes tipos de células. La mayoría son de tipo piramidal. Pero las multipolares es importante la piramidal y la Purkinje. Sí. Y también Purkinje se busca como piriforme y coloquial forma de pera, parece más sencillo forma de pera. Saber también los trocitos. Es súper importante que sepan lo de la barrera hematoencefálica, porque en otras clases, en otras cátedras, también les preguntan por la barrera hematoencefálica. Entonces tienen que saber que están conformadas por los trocitos, los capilares y las láminas basales. Profe, las células gliales están presentes en los dos del sistema. Sí, de hecho, las satélites que vimos recién y las capsulares son células gliales presentes en la porción periférica. Las de Schwann también son gliales en la porción periférica. El resto están en la porción central. Pero son todas gliales, solo que tienen como distintas funciones, por la ubicación y función. Eso. En la barrera hematoencefálica están los trocitos, los capilares. Capilares continuos y la lámina basal. La lámina basal siempre está presente porque tiene que tener un soporte, una base en el epitelio. Eso de nervioso. La próxima semana igual vamos a hacer repaso de lo que alcancemos de nervioso y lo que alcancemos de respiratorio. ¿Qué hora es? ¿Qué hora? La parte de respiratorio. Respiratorio, que es lo que vamos a ver ahora. Ahora sí o sí ustedes tienen que saber los tejidos básicos. Sí o sí, ¿ya? Saber reconocer un epitelio, saber cómo es el músculo liso, cómo es el cartílago, porque ahora con esta suma de cosas vamos a formar estructuras. Entonces vamos a ir viendo bronquios, tiene cartílago elástico, este tiene hialino, tiene este epitelio, toda la historia. Entonces, les voy a ver,
quiero ver cómo no es algo tan complejo con ustedes, porque viene harta materia de nuevo. Viene la cantidad. Les voy a ver a dónde alcancemos, pero voy a ir mostrando los puntos más relevantes. La próxima semana no creo que alcancemos el respiratorio completo. Hacemos el repaso de lo de nervioso y lo que alcancemos respiratorio, y vuelvo a explicar respiratorio con mayor detalle, uno por uno. Pero, por favor, la próxima semana, si es que pueden, sé que es muy complejo, pero estudiense los tejidos básicos, ¿ya? Porque después parto ya con la base de que ustedes reconocen los tejidos básicos. Entonces, si es que ya me perdieron, estamos mal. Eso. Vamos a hacer un descanso igual para cambiar los aires, y de 15 minutos y a las 11 partimos con el sistema respiratorio, ¿ya? Cagaos. Disculpe, el olfatorio el que está más arriba y el respiratorio Es lo que viene después. Entonces, del techo tienes el epitelio olfatorio. Todo lo que viene después son los epitelio respiratorio. ¿Sí? Las células basales son las que más que nada renuevan o modifican a las otras, a las sustentaculares, a las bipolares, a la de Ancetillo. Entonces, como la madre, la que se va a ir diferenciando. El epitelio que inhibe el aire tienes el epitelio respiratorio, porque tiene cilios. Tiene cilios, pero además que el epitelio, también la lámina propia de ellos mismos, porque tienen vasos sanguíneos, y este movimiento hace que se entibie. Acá no se ve porque es esquema. Entonces, aquí solo está mostrando el hueso. Entonces, todo lo que les comenté antes está anclado a este hueso. Volvemos al epitelio olfatorio. Entonces, esto que está aquí es el epitelio olfatorio. Es lo mismo que están viendo acá. Estas que se ven de color amarillo son las neuronas bipolares, las que reciben en este caso las sensaciones, el olor, los modifican. Las que perciben estos olores, las sustancias odoríferas, en otras palabras, y estas son las que le brindan aporte o sostén a las bipolares, a las neuronas receptoras. Estas son las sustentaculares o las de sostén, que se describen como células cilíndricas. En la porción apical tienen microvellosidades, y que su núcleo, a diferencia de como uno describe una célula cilíndrica, núcleo basal, su núcleo está en posición apical. Y que también pueden tener pigmentos pardos como de lipofucsina, o sea, algunas zonas amarillas. Las redonditas, que están acá abajo, corresponden a las basales, a las que hacen intercambio y se renuevan. Y acá nos están señalando las células en cepillo, pero serían similares a una célula cilíndrica, más baja. Este es el epitelio olfatorio. Esta es la lámina basal, pero por debajo de esto viene la lámina propia o corion. En la lámina propia o corion vamos a tener vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminaciones nerviosas y conductos excretores. Y glándulas también serosas. Con esta información, este es el epitelio olfatorio. Lo que viene por debajo es la lámina propia corion. Tengo estas estructuras bien rosadas, son las glándulas serosas. ¿Qué hacen las glándulas serosas? También van limpiando estas sustancias que llegan, odoríferas, se interpretan y se van limpiando también con estas proteínas que liberan las glándulas serosas. Tengo terminaciones nerviosas. Si recuerdan, cuando yo tenía la porción nerviosa, la parte periférica, todo esto ya es porción periférica del sistema nervioso, zonas en que encontramos ganglios o nervios. Acá tengo un corte transversal. Este corte transversal estaría simulando un nervio que está acá presente. Este cúmulo que yo les enseñaba, los axones, células de Schwann, endomisio, epimisio, o sea, endoneuro, perineuro, es lo que están viendo acá. Acá también. Y acá arriba se ve un espacio más pálido, que sería esto mismo, que es el conducto excretor de la misma serosa que está abajo, que libera su contenido a la porción superior del epitelio olfatorio. Pero es que glándula olfatoria es lo mismo que glándula serosa. Sí, ese es el nombre que se le da a las glándulas de tipo serosa, pero en la porción olfatoria.
¿Se puede volver a decir lo que tenía la lámina propia? Lámina propia tiene las glándulas serosas, las terminaciones nerviosas o los axones, o los nervios, si lo quieres decir como más específico. Tiene el tejido conectivo laxo, tiene los vasos sanguíneos, tiene los vasos linfáticos. Hay. No, eso. Sí. Tienes la glándula, pero si recuerdas epitelio, tienes una glándula y la glándula tiene un acino y un conducto excretor. Lo que estás viendo acá corresponde a los acinos serosos. Lo que estás viendo acá arriba es el conducto excretor de la misma glándula que tiene que equilibrar su contenido. Ya, tú tienes la cavidad nasal, ¿cierto? Esto que está aquí. Esta cavidad tiene porción olfatoria o epitelio olfatorio y epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio ocupa 2/3 de esta zona, 2/3 de acá abajo. Esto sería incompleto, considerando, ¿ya? Todo esto es cavidad nasal, sí. Entonces, el tercio superior, esto que está acá arriba, sería el tercio superior. El tercio superior tiene porción olfatoria. Todo lo que me queda restante tiene porción respiratoria. Y que en teoría tiene epitelio respiratorio. Entonces, esto que estoy mostrando justo ahora, es este cachito, es lo que está solo aquí. Profe, en la imagen de corte transversal, ¿ya? sobre el nervio olfatorio, se ve como un circulito que no pareciera no tener nada en medio. Eso es un vaso. Un circulito que no parece no tener nada al medio, solo el nervio olfatorio. ¿Esto? No, lo de la izquierda. Que es como un círculo grande que no tiene nada al centro. La izquierda, acá. ¿Cuál? ¿Esto? Como abajito a la izquierda donde dice glándula olfatoria. ¿Esto? Sí. Sí, esta es una vénula, porque aquí tiene sangre y por el tamaño es vénula. Después vamos a ver los tipos de vasos sanguíneos, que viene como en la próxima semana, cardiovascular. Ahí se van a reconocer cada uno de esos vasos. Pero si esto es vaso sanguíneo. Este igual es vaso sanguíneo, esto es una arteriola. Ahí. No tiene que ver con materia, pero hay lista. Sí, se hay lista, pero no la traje impresa. Entonces, pensaba, voy a todo presente. Sí, porque no tengo la lista, entonces para que él escribiera era muy tedioso y se iban a distraer. Entonces, en esta ocasión, que no vino, va a estar presente igual. En la siguiente, cuando poníamos la lámina propia abajo, ¿es lo mismo que la lámina basal o la lámina No, lámina basal solo es lo que está por debajo del epitelio. La lámina propia es como el nombre que se le da al tejido conectivo que ya viene abajo de los epitelios. O también se le dice corion. ¿Cómo? Aquí no se ve nada del resto en esta imagen, pero son vasos sanguíneos más que nada. Son venas, venas medianas, venas pequeñas, vénulas. Todo lo que es vaso sanguíneo presente ahí, que está en mayor cantidad. En la imagen de esta, los amarillos son Bipolares, que son las células receptoras o receptoras olfatorias. y las rosaditas. Las rosaditas son las basales o sustentaculares. Las cilíndricas. Sustentaculares o déjame ver el otro nombre que les dejé. De sostén. ¿Las moradas? Las moradas son las basales. Ya. La glándula serosa es una estructura que está en el conectivo, lámina propia corio, debajo del epitelio olfatorio y que sintetiza enzimas donde su conducto excretor, de tipo cúbico simple, atraviesa el epitelio olfatorio. Ya, seguimos avanzando. Esto, por ahora, lo que les estoy explicando es bien general, porque lo que tiene más información es de tráquea hacia abajo. Ahora ustedes tienen como ideas bien vagas del epitelio olfatorio, no respiratorio, hay tejido conectivo, hay glándulas y nervios, nada más que eso.
más adelante yo le empiezo a explicar con detalle los tipos de epitelio, el tipo de músculo, por qué se ve así, pero eso es hacia adelante. Eso yo creo que lo vamos a ver ya la próxima semana. Vamos a cortar cuando veamos ya laringe. Entonces, continuando, vimos las cavidades nasales, o sea, vimos esto. Ahora tenemos que seguir bajando, nos encontramos con la faringe. De la faringe a nivel anatómico, posiblemente a ustedes les van a explicar que hay 3 tipos o 3 zonas de la faringe. La rinofaringe, que es lo mismo que decir nasofaringe, que es la que está en contacto con la porción de las cavidades nasales. La orofaringe, que es lo mismo que decir bucofaringe. Y por último, la hipofaringe o faringo-laringe, porque es la que está después en contacto con la laringe. Las 3 porciones de la faringe. ¿Para qué me importa esto? Para reconocer en este caso los tipos de epitelio presentes. Entonces, la porción superior, o sea, la rinofaringe o nasofaringe, va a tener un epitelio de tipo respiratorio, el que ustedes ya saben, cilíndrico, pseudo, concilios, caliciformes. Todo lo que viene por posterior, orofaringe e hipofaringe, presentan un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Entonces ahí, cambio de epitelio. La lámina propia, o corion, o tejido conectivo, va a ser siempre el mismo. Tengo este epitelio ya sea respiratorio o ya sea escamoso, estratificado, pero lo que viene por debajo va a ser epitelio laxo y luego más por debajo, denso y regular. El epitelio que era del orofaringe y hipofaringe no tiene nombre. No tiene el nombre como tal. A veces, pero cuando veamos la porción de la faringe se le dice epitelio lingual. Pero acá dejémoslo como epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Qué significa eso de 2, 3 planos estratificados? Es la distribución. La porción superior, que es la número 1, que sería esta, tiene epitelio respiratorio, y el 2 y el 3, plano estratificado. 2 y 3. ¿Qué es plano estratificado de la No queratinizado. ¿El qué? Hipofaringe es plano estratificado, no queratinizado. Ya. Luego, en esta lámina propia, que les mencioné, tejido laxo, denso y regular, puedo encontrar o no glándulas mixtas o glándulas seromucosas. Además, en esta lámina propia, que les mencioné, o corion, puedo encontrar o no MALS, tejido linfoide asociado a mucosa, o sea, cúmulos o puntos morados distribuidos en esta zona, en la lámina propia. Lo que sí o sí voy a encontrar, que es en la nasofaringe, en la porción que está aquí, unas estructuras llamadas amígdala faringia, que es un tipo de órgano del sistema inmune, en donde yo veo un conjunto de linfocitos no distribuidos al azar como el MALS, sino que formando una estructura definida con una cápsula, tejido conectivo denso y regular, con un estroma de fibras reticulares y con un cúmulo de linfocitos formando unas estructuras llamadas folículos linfoides. Esto sí o sí lo voy a encontrar acá, en la nasofaringe, la porción más posterior. En la imagen de acá no se ve muy bien, pero esto es el centro germinal, esto es el estroma con fibras reticulares, y acá se ve un epitelio, que sería el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, el epitelio respiratorio, porque estaba en la porción del tercio superior de la faringe. En el PPT no está. ¿No está esta imagen? No, hay mucha imagen. ¿No está? Ya no se le sube este de nuevo. ¿Ya? Porque no se alcanza a ver muy bien. ¿No se alcanza a ver? Ya. ¿Qué dijo de folículo linfoide? Que esa estructura que está acá, que es un cúmulo de linfocitos con una porción más pálida. Ya. Con eso mismo, me recuerda, por favor, subirle esta diapo a alguien que quiera mandar un correo más rato. ¿Cómo se llamaba? Esto, la amígdala faringe, al tiro. Esto es el folículo linfoide. Dime. ¿Qué dijo que estaba presente en la nasofaringe? Esto, la amígdala faringe. De hecho, aquí sale nasofaringe, amígdala faringe. ¿Qué es eso del MALS? MALS es el nombre que se le da a linfocitos dispersos sin formando estructuras definidas en esta estructura o esta capa que se llama mucosa. Entonces,
Si tú lo dices, tejido linfoide asociado mucosa. Por eso se abrevia VALS. También vamos a ver VALS, vamos a ver GALS, vamos a ver placas de Peyer, vamos a ver SALS. Todo es tejido linfoide asociado mucosa. En bronquio, en gastro, en ilion, en pierna. ¿Cuáles eran las partes de la amígdala que salen en la imagen? Acá la parte del folículo y la parte del epitelio y el estroma. Ahora, después de toda esta historia, me voy a encontrar que abajo de esta parte va a haber un músculo. Entonces todo este epitelio, más esta lámina propia, o corion, más estas glándulas presentes en esta misma zona, más los MALS, se van a anclar al músculo. Por eso acá les puse al músculo de sostén, específicamente al epimicio, que es la capa más grande del músculo, del tejido conectivo, que es el que está en contacto directo con toda esta serie de capas que acabamos de mencionar. Que termina la vida la faringe mencionó el conjunto de linfocitos. Ya, los centros germinales, los folículos linfoides. Mencioné el estroma, que es estroma de tipo reticular. Mencioné que tiene una cápsula y que en la parte de arriba en la imagen se veía epitelio respiratorio. ¿Qué era el MALS? El MALS es un conjunto de linfocitos que está presente en la lámina propia o corion, en el tejido, pero se traduce a muchos puntos. A ver, ¿dónde tengo? Todavía no tengo ninguna. Eso lo vamos a ver más con el intestino, pero los linfocitos se ven así, como puntitos morados. Y cuando veas acá muchos puntitos morados formando estructuras bien basófilas, eso se le denomina MALS. Ya, voy a seguir avanzando. Laringe, entonces vimos faringe, 3 porciones, cambia el epitelio, bajo. Laringe. La laringe tiene también diferentes tipos de epitelio. Tiene un epitelio que es este, que es el epitelio denominado a veces lingual, que es de tipo plano, estratificado, no queratinizado, que está aquí de color rojo, y luego cambia a un epitelio que se ve de color verde, que corresponde al epitelio respiratorio. Acá nuevamente tengo epitelio rojo. ¿Qué hace la laringe? Su función es generar los sonidos. Entonces tengo las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Esta zona que está aquí, que está de color rojo, corresponde a la cuerda vocal verdadera. Y tiene sentido que su epitelio sea de tipo plano, estratificado, no queratinizado, porque el aire tiene que golpearse acá, o sea, necesita un epitelio que lo proteja, con muchos estratos. Esto que está acá arriba es una cuerda vocal, o la estructura es una cuerda vocal falsa. Y el epitelio es epitelio respiratorio, porque el sonido se emite acá, en las cuerdas vocales verdaderas. Entonces, epitelio respiratorio, cuerda falsa, epitelio plano, estratificado, no queratinizado, cuerda verdadera. ¿Qué más tengo? Una lámina propia corion, que está por debajo, todo esto que se ve de color más plomo. Y en las zonas, ustedes notan, donde no tenemos epitelio de tipo plano, estratificado, no queratinizado, en la lámina propia voy a encontrar glándulas. Estos circulitos están simulando glándulas. Glándulas seromucosas o glándulas mixtas. Y además, voy a ver que acá están estas estructuras. Estos están simulando cartílago. Dos tipos de cartílago, cartílago hialino o cartílago elástico. El cartílago que está acá arriba, en esta zona, que es la primera, que se llama epiglotis, es cartílago de tipo elástico. Otras zonas van a ver cartílago de tipo hialino. Acá yo les dejé los nombres de las zonas donde van a encontrar cartílago elástico y donde pueden encontrar cartílago hialino. Esas son las diferentes zonas. A mí no me interesa que sepan los nombres porque esto es más anatómico. Después les van a explicar la zona específica. Pero sí que sepan que la epiglotis sí o sí tiene cartílago de tipo elástico. Es la que se cierra cuando pasa el aire y no se involucra con la porción del esófago. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí es la cuerda vocal verdadera.
Y la cuerda vocal verdadera a nivel histológico tiene diferentes partes y diferentes zonas o subzonas. Si vamos con eso, esto que está aquí es lo mismo que estamos viendo en la imagen anterior, es esta que estaba acá, pero con los elementos que forman la cuerda vocal. Entonces, la cuerda vocal tiene una cubierta y tiene un centro. Acá yo les muestro lo que van a hacer las diferentes partes, la cubierta y el centro. La cubierta de la cuerda vocal está formada por el epitelio, que ustedes notan acá, esto que se ve más morado es el epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y lo que está por debajo, que les puse el número 1, que corresponde al tejido conectivo lacio. El número 1 más esto van a formar la cubierta de la cuerda vocal. Luego tengo el centro, que es esto, de la cuerda vocal. El centro está formado en paralelo por el ligamento vocal y por el músculo. El ligamento vocal es esto que está aquí, es el 2 y es el 3. ¿Pero qué tiene el 2 y el 3? El 2 tiene fibras elásticas y el 3 tiene fibras elásticas y fibras colágenas. 2 y 3 forman ligamento vocal. Ligamento vocal más el músculo van a formar el centro de la cuerda vocal. Si ustedes notan, no es nada que esté acá delimitado, que exista algo, sino que son tejidos conectivos que van a ir variando y que en teoría este tejido que tiene más fibras, más colágena, más elástica, forma parte de algo. Todo esto ya tienen que, por eso les digo, saber los tejidos básicos, porque ahora con estos tejidos básicos vamos a ir formando cosas. Ejemplo acá, tengo dos tejidos más elásticos, más colágenas, con más fibras colágenas. Digo que estos dos es el ligamento vocal, pero no hay nada que me diga de aquí hasta acá, sino que son límites que uno tiene que ir marcando por la presencia o ausencia de más fibras elásticas o más colágenas. Ahora, ¿cómo se ve esto? Ahí tengo mi carpetera. No tengo la cuerda vocal. Ya. Así se ve la cuerda vocal. ¿Cómo se ven las otras partes que hemos revisado? Entonces, acá, esto sería epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Esto sería el tejido conectivo que viene por debajo, lámina propia corion. Estas serían las glándulas seromucosas o mixtas. Y esto es cartílago. Acá, lo mismo. Esto que están viendo aquí es cartílago, cartílago, cartílago. Esto que se ve de color más café es músculo. Músculo con corte transversal. ¿Cómo se ve el músculo con corte transversal de tipo esquelético? Muchos núcleos en la periferia. Entonces, si yo hiciera mayor aumento aquí, se vería que hay muchos puntitos negros que son los núcleos de la periferia, del corte transversal del esquelético. Esto que está aquí es el epitelio. Es muy pequeño, pero acá está con estratos y acá está más cilíndrico pseudo. Y lo otro que están viendo de color rosado son fibras colágenas. Si yo sé que esto es cartílago, lo rosado me está marcando fibras colágenas, en teoría estaría marcando la porción del pericondrio, la porción externa del pericondrio, porción fibrosa, de este que está rodeando al cartílago. ¿Qué más? Eso es laringe. Entonces vimos cavidades nasales, faringe y laringe. Al tiro, vimos que el sistema respiratorio, no en estas zonas con detalles, va a estar dividido en mucosa, es un mucosa y adventicio. Que la mucosa puede ser diferentes tipos de epitelio, cilíndrico pseudo, epitelio plano, estratificado no queratinizado, que por debajo tengo lámina propia corion, laxo, luego denso irregular, que puedo tener glándulas o no, y que en la mucosa, o sea en la submucosa, también podría encontrar glándulas, y en el tejido conectivo al final, que corresponde a la adventicia, puedo encontrar o no cartílago elástico o cartílago hialino.
cavidad nasal, les expliqué que hay dos tipos de epitelio, respiratorio y olfatorio, la misma historia. Luego vimos la porción de la faringe, que tiene 3 porciones. Hablamos del tercio superior de la porción de la faringe, que tiene epitelio plano, estratificado, no queratinizado, o sea, epitelio cilíndrico pseudo estratificado, y los 2 tercios inferiores, que era plano, estratificado, no queratinizado. Y por último, les hablé también de la laringe, donde en la laringe específicamente hablamos más de la cuerda vocal verdadera, con su cuerpo y con su centro, con su cubierta y con su centro, su cubierta el epitelio, más el tejido que viene justo por debajo, y luego los otros conectivos, más el músculo, la parte del centro de la cuerda vocal. Y les indiqué también que en la laringe, dependiendo de la zona, puedo tener cartílago elástico, cartílago hialino, pero que el cartílago elástico lo voy a encontrar principalmente, o clásico ejemplo, en la epiglotis, la porción superior de la laringe. Eso es lo que les intenté explicar ahora en resumidas cuentas. Eso, ha sido harta información. Mucho nombre, la verdad, pero no es tan difícil, solo son los nombres, que son los que hacen como el enredo. Y eso, la próxima semana seguimos con, al tiro, veo los manitos, la próxima semana seguimos con bronquios hacia la porción final y partimos con cardiovascular. Posiblemente les modifique las diapos, entonces las que están ahí se las voy a modificar un poco sobre el sistema, donde les voy a resumir algunas cosas para que no sea tanta información, sino lo más relevante y no sea tan largo y no nos sigamos atrasando. Y lo más probable es que la próxima semana también tengamos la revisión de la integral. Entonces, después de la clase, les voy a pasar la fotocopia de sus hojas de respuesta y vamos a proyectar la imagen. Y nuevamente, énfasis, voy a confiar en ustedes de que no les van a sacar foto a la pantalla, porque no pueden tener ese material, no pueden entregar las pruebas tal cual como es, sino que sí explicar una por una. O sea, explicar los contenidos y los conceptos. Pero sacar las fotocopias de las pruebas, eso no se puede hacer. Así que voy a confiar en ustedes, que no le van a sacar foto a la pantalla, pero sí es que me van a poner atención en la explicación de las cosas que no corresponden. ¿Podríamos dejar encima de un mensaje como reunido y después de que termine la revisión? ¿Es que eso lo van a hacer en otra revisión? ¿En serio? Sí, lo van a hacer en otra revisión. Como para asegurar. Ya, eso. Ah, no